Hola, bienvenidos a un video nuevo del canal de Infierno Blanco. Bueno, primero que nada, agradecerle a nuestros nuevos suscriptores desde Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, España, México. De verdad que un abrazo para todos ustedes. Hoy vamos a hablar del partido trascendental que se va a disputar el día de mañana en Maturín entre Venezuela y Perú. Partido que aquí en Venezuela consideramos una final. Me imagino que en Perú también, ya que Perú viene más necesitada de puntos que nosotros. Pero ojo, hay mucha gente que está hablando de que el partido va a ser fácil en el aspecto de que, bueno, estamos en Maturín no perdemos. Pero ojo, hay que tener cuidado con Perú. Perú viene de ganarle 3-1 a la selección boliviana y sabe que si nos gana mañana a nosotros, se mete directamente en la pelea por el cupo de repechaje con la selección boliviana. Dicho esto, comenzamos. Bienvenidos nuevamente. Bueno, acá le vamos a traer nuestra opinión de lo que es la previa, los 11 probables tanto de la selección venezolana como de la selección peruana, donde vamos a manejar cuáles pueden ser esos factores claves, tanto para venezolanos como para peruanos, en ese partido que se va a disputar el día de mañana en Maturín a las 8 de la noche hora venezolana, 7 de la noche hora peruana. Así que Venezuela podría salir con la siguiente alineación: con Rafael Romo en el arco, Nahuel Ferraresi junto a Wilker Ángel en la saga central. Hablan de poner a John Aramburu por la derecha y por la izquierda a Cristian Marcún. Yo considero que me iría más por Aramburu por el lateral izquierdo y con Alexander González por la banda derecha, y que se vayan intercambiando roles. Considero que pudiera manejarse esa situación. Vamos a ver cómo sale el Bocha Batista, que hoy fue la rueda de prensa del Bocha, y de verdad que él habla de que todos los partidos son importantes, que no solamente el partido de mañana es una final, sino que todos son importantes. Considero que lo vi un poquito más nervioso de lo habitual, pero no, este pibe muy pelotudo. Tiene que enfrentar con todo a la selección peruana y que debe comerse desde el pitazo inicial hasta el pitazo final a la selección peruana si queremos seguir soñando con el Mundial. Entonces, bueno, habíamos quedado con Rafa Romo, Wilker Ángel en la saga central junto con Nahuel Ferraresi. Yo me iría con John Aramburu por la izquierda, Alexander González por la derecha, José el Brujo Martínez acompañando en ese doble 5 a Yángel Herrera, Telasco Segovia como un volante, digamos, más que todo creativo, junto a Jefferson Soteldo, que yo lo pondría, digamos, como un media punta, o por la banda izquierda habitual de Jefferson Savarino por la banda derecha y Salomón Rondón en el ataque. Yo difiero un poco de este 11. Es el 11 probable de Venezuela, pero el 11 que yo colocaría sería el mismo: Romo, Ferraresi, Wilker Ángel, Aramburu, Alexander González, el Brujo Martínez con Yángel Herrera, Telasco Segovia, Jefferson Soteldo, Salomón Rondón y John Cádiz. Yo me iría con el doble 9. Yo creo que necesitamos marcar lo más pronto posible, y teniendo dos referencias en ataque, yo creo que nos puede dar más oportunidades. Si uno de los dos, tanto Salomón Rondón como John Cádiz, no logran cumplir ese cometido, bueno, tendríamos a un Joseph Martínez en el banco que pudiera aportar su experiencia de la Major League Soccer, así como Jan Hurtado, que tiene experiencia, a pesar de su juventud, tiene su experiencia en la Liga Argentina. La selección peruana iría con Pedro Galese en la portería, Luis Advíncula por la banda derecha, Carlos Zambrano y Renzo Garcés en la saga central. El lateral izquierdo pudiera ser Marcos López, Renato Tapia ya en el medio campo, el jugador del Leganés, Pedro Aquino junto a la culebra André Carrillo volanteando. André Carrillo es un jugador bastante peligroso. Brian Reynoso
como un volante 10 y José Pablo Guerrero, que es la referencia en punta, delantero que yo considero que debemos cuidarnos bastante porque es un zorro viejo. Esta clase de jugadores que se echa el equipo a la espalda y que a pesar de la edad que tiene, tú lo ves echando el resto y no es un jugador que no decepciona, un jugador que yo respeto bastante y que considero que tenemos que tener mucho cuidado con él. Bolivia, vamos a decir que lo subestimó un poco y bueno, terminó marcándole gol en ese partido que finalizó 3-1 victoria peruana sobre Bolivia. ¿Cuáles son los factores claves? Bueno, en Venezuela yo considero que va a haber un doble rol en el mediocampo con el Brujo y con Yángel. Yángel sabemos que es un jugador que puede ser más creativo, el Brujo Martínez trata de romper más las líneas, en este caso del equipo contrario. Yángel puede ser un poquito más asociativo, en este caso yo diría que con Telasco Segovia, que es un jugador que está bastante en forma, y que los dos carrileros, los dos extremos que juegan por las bandas, que son Soteldo y Savarino, puedan hacer ese trabajo de desborde, puedan entrar no solamente por fuera, sino que puedan jugar hacia adentro, convertirse en un 10 en dado caso, y que puedan complementar a Salomón Rondón si Salomón Rondón va a jugar solo en el ataque. Obviamente Salomón Rondón es un jugador que se sacrifica bastante, juega muy bien de espaldas al balón y la idea es que haya un fútbol asociativo en este caso junto con Soteldo, con Savarino, Telasco Segovia, que normalmente se complementa también en ese tipo de jugadas que, por ejemplo, para dar exacto un ejemplo, el gol que se le mete a Brasil en Maturín, Telasco viene finalizando la jugada como un 10, pero define como un 9. En el caso de Perú debemos cuidarnos mucho de las subidas de Luis Advíncula por la derecha. Sabemos que es un lateral de bastante recorrido, el futbolista de Boca Juniors, y obviamente esa banda derecha de Perú va a ser bastante movida, va a haber bastante ida y vuelta, por eso yo considero que Aramburu debería ser el lateral izquierdo de Venezuela, un tipo que tiene tal vez un poquito más de ida y vuelta que Alexander González. Alexander normalmente ataca bastante por la banda derecha, Aramburu también finaliza, pero Aramburu considero que es un poquito más solvente o más consolidado a nivel de defensa también. En el caso también de Renato Tapia es un jugador que le da el equilibrio al medio campo de la selección peruana, jugador que hay que cortar el circuito, ya esa es una tarea que puede tener Yángel Herrera y el mismo Brujo Martínez. André Carrillo, que va a estar volanteando por la banda derecha, justamente se puede asociar bastante con Luis Advíncula y hay que tener mucho cuidado. Yo considero que la banda derecha peruana es la banda a seguir, ¿ok? Sin descuidar la banda izquierda, pero todo el peso puede recaer con Luis Advíncula y André Carrillo. Obviamente que van a servir bastantes balones por arriba a José Pablo Guerrero, que es un jugador bastante dominante en el juego aéreo, y ahí es donde vamos a necesitar que esa saga de centrales, tanto Wilker Ángel como Nahuel Ferraresi, estén lo más solvente posible, que no se cometan los errores que se cometieron contra Ecuador, ya que delanteros como de la talla de Pablo Guerrero suelen no perdonar ese tipo de situaciones, así como no perdonó Ener Valencia en el partido contra Ecuador. Entonces, hay bastante, vamos a decir, factores que pueden ser claves. Obviamente tenemos que salir a tener la posesión de la pelota. El primer error que se comete en el partido de Ecuador, contando el factor altura, el factor que Ecuador está jugando de local, fue cederle excesivamente la pelota a Ecuador. Hubo un momento que la posesión de ellos estuvo al 90%, nosotros teníamos un 10% solamente de posesión, nos dábamos 3 pases seguidos, y aquí es donde nosotros vamos a tener que ser un poquito más pacientes y un poco más inteligentes a la hora de jugar. Nosotros tenemos que buscar de tocar bastante la pelota, de buscar el fútbol asociativo, ir rompiendo las líneas de Perú,
para que jugadores como Soteldo y Savarino puedan ser esos desequilibrantes que suelen ser, para que un Salomón Rondón, en este caso, pueda finalizar la jugada, que un Telasco Segovia pueda convertirse en ese falso delantero como lo hizo en el partido contra Brasil. Yo me inclino por jugar con el falso 9. El problema de jugar con el falso 9 es, tienes que modificar el dibujo táctico, porque normalmente Venezuela juega con un 4-2-3-1, que en este caso los 4 del fondo, los 2 del medio que son el Brujo y Yángel, los 3, la siguiente línea que es la de 3 sería Savarino, Velasco y Soteldo, más Salomón Rondón en punta. Yo me inclinaría en la 4-4-2. Sin embargo, bueno, el Bocha es el que ha estado trabajando con los jugadores, es el que de repente sabe qué es lo que va a realizar, pero yo considero que la 4-4-2 puede ser mejor. Obviamente, quienes jugarían en caso de haber una 4-4-2, yo considero que no se modifica la parte de atrás, pero en el medio campo tiene que salir un jugador, o sale el Brujo Martínez, o sale Yángel Herrera, o sale Telasco Segovia. Entonces uno se inclina, ¿sale Telasco o sale Yángel? Obviamente yo considero que Yángel es el que tiene que jugar en caso de ser un 4-4-2, para que entonces los dos del medio campo sean Yángel, el Brujo, Soteldo, más Savarino, John Bercadi o José Martínez junto a Salomón Rondón. Es lo que yo considero. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo siempre suelo equivocarme con estas alineaciones probables, pero lo ideal era justamente hacer ese ejercicio y qué posibilidades de formaciones tiene Venezuela. Obviamente yo creo que se va a ir con la clásica 4-2-3-1, con los jugadores que yo le nombré ya anteriormente. Considero que hay que aprovechar el buen andar que tiene Telasco Segovia en el Inter de Miami, donde se ha asociado bastante bien con Messi, con Luis Suárez, con Sergio Busquets, ¿ok? Y obviamente aprovechar la experiencia que tiene Yángel Herrera a pesar de su juventud, más lo que te puede ofrecer el Brujo Martínez a la hora de destruir las líneas peruanas. Obviamente los revulsivos en este caso tienen que ser Savarino y Soteldo. Por ahí estuve escuchando a varios colegas, por ejemplo estuve hace ratico metido en el en vivo de Manu Antonetti, al cual les mando saludos, en donde estaba refiriéndose a que de repente pudiera jugar Juan Piañor. Juan Piañor es más o menos el mismo corte de juego que tiene Telasco Segovia. Sin embargo, Juan Piañor te puede brindar esa experiencia de ya haber jugado procesos mundialistas, no solamente también que jugó en el Málaga de España, toda esa experiencia que tiene, sino que es un jugador que tiene muy buen golpeo de balón, tiene muy buena ejecución a pelota parada, lo cual va a ser importante porque Venezuela tiene que aprovechar todos los recursos que se puedan presentar en el partido, porque a pesar de que el juego es en casa, es en Maturín, Perú va a venir con todo. Perú tiene motivación, porque si gana, sabe que nos pasa en puntos y que ellos pasan a ser los contendientes directos con Bolivia para el 7º puesto de repechaje. Entonces Perú no se va a andar con rodeos y va a venir a atacarnos también. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que Venezuela salga directamente a comerse a Perú, pero para comerse a Perú no hay que salir ya a chutar pelotas como loco, sino que tienes que salir primero a dominar la posición. Tienes que hacer que Perú rompa líneas para que justamente Venezuela pueda encontrar los espacios, porque Perú tiene una defensa que suele desordenarse cuando las líneas se le van rompiendo. Obviamente ellos tienen que buscar de quitarnos el balón y ahí es donde pueden generar esos espacios, que son espacios donde Yángel puede meter un buen balón, Telasco Segovia también puede meter un buen pase, Soteldo puede ser desequilibrante al igual que Savarino. Savarino tiene buen remate de lejos, el mismo Soteldo también lo tiene, y bueno, Salomón Rondón haciendo el oficio del 9
jugando de espaldas al arco, buscando también no solamente por bajo, sino buscando también por el aire, donde los centrales peruanos son altos. Yo me evitaría de repente el juego aéreo si Salomón es el único punta de Venezuela. Ahora, si jugamos con Yonder Cádiz, que Yonder Cádiz tiene también una altura, yo vería más buscar el juego aéreo. Yo me inclino y primero espero que ganemos el partido y que lo ganemos con autoridad, que se deje una buena imagen, porque después viene el partido con Bolivia. El partido con Bolivia va a ser otra final. Considero que las posibilidades de Venezuela o el sueño mundialista para Venezuela todavía están presentes, todavía no se acabó el sueño mundialista, pero de los 6 partidos que nos quedan, Venezuela tiene que sumar unos 5. De los 5 partidos que le quedan a Venezuela, que son el partido con Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina y Colombia, esos partidos, hay 3 partidos donde Venezuela no puede fallar. ¿Cuáles son esos partidos donde no puede fallar? Primero, el de mañana. Venezuela no puede pensar en un empate, porque a pesar de que nosotros podemos perder mañana con Perú, matemáticamente todavía tenemos posibilidades, pero seguimos dependiendo de los demás. Ahora no solamente dependeríamos de Bolivia, dependeríamos de Bolivia y de Perú. ¿Ok? Entonces, yo prefiero que Venezuela gane mañana, que si mañana sea un resultado milagroso, porque yo lo pongo con los antecedentes que hay, es un resultado milagroso que Uruguay le sume a Bolivia en el alto, Venezuela mañana ganando pasa al 7º lugar y desplaza a Bolivia en el 7º lugar, lo cual nos deja en esa posición en solitario del repechaje y con el juego frente a Bolivia, que si lo ganamos nos le damos 4 puntos arriba. O sea, vamos afianzándonos un poquito más, porque luego viene el partido con Uruguay en Montevideo, luego viene el partido con Argentina en Buenos Aires y cerramos la eliminatoria con Colombia aquí en Venezuela. O sea, a mí no me gustaría sinceramente llegar al partido de Colombia dependiendo no solamente del resultado de Venezuela, sino dependiendo del resultado de otro para saber si vamos o no vamos al repechaje. Yo creo que aquí se muere infartado un coñazo. Entonces, yo prefiero que Venezuela saque los resultados que tiene que sacar. Yo soy partidario, a pesar de que mucha gente me dice que yo estoy loco. Venezuela puede sumar mañana contra Perú los 3 puntos, al igual que con Bolivia, y ¿por qué no pensar en sacarle el empate a Uruguay? A Uruguay se le ha empatado en Montevideo, aparte de que se le ha ganado en Montevideo se le ha ganado una sola vez, es bien cierto, cuando el centenariazo, pero Venezuela ha sumado puntos frente a Uruguay. Es más fácil sumarle puntos a Uruguay en Montevideo que a Argentina en Buenos Aires, con todo que Venezuela le sumó en una ocasión el empate a Argentina en Buenos Aires, pero no podemos depender de decir, bueno, vamos a empatarle a Argentina en Buenos Aires, cuando Argentina, yo considero personalmente, a pesar de que yo quiero ver a la selección argentina hundida en este aspecto, y no lo digo de mala manera para que no lo tomen mal mis seguidores en Argentina, sino es que a Argentina estas eliminatorias le han quedado demasiado chiquitas. A Argentina en estas eliminatorias le han quedado tan chiquitas que fue a jugar el partido en Montevideo el viernes sin Lautaro Martínez, sin Dybala y sin Messi, y ganaron igualmente en Montevideo. ¿Ok? Entonces, fíjense lo sobrado que está Argentina. Entonces no podemos pensar que nosotros tenemos que ir a sumar, digamos, a Argentina. Si lo logramos, coño, de pinga. Pero nosotros tenemos que pensar en ganarle a Perú mañana, a Bolivia en la próxima fecha. ¿Por qué no sacarle el empate a Uruguay y sacarle el empate a Colombia? Con eso yo creo que estamos en el 7º, afianzadísimos, porque hay que recordar que el calendario de Bolivia es complicado. De hecho, el último partido de Bolivia es contra Brasil. ¿Ok? Entonces, claro, tenemos que jugar también con los resultados de los demás. Entonces, para no irnos ya, digamos, desviarnos tanto del tema, el partido de mañana tiene que ser un planteamiento bastante serio de parte de Venezuela. Tiene que jugar, hacer buenas transiciones,
tienes que presionar en 3/4 de cancha, tienes que liderar la posesión de la pelota, no puedes dejar que Perú tenga la pelota, porque si Perú tiene la pelota van a armar peligro y Perú es un equipo que es peligroso. Nosotros no podemos andar con agrandados por la vida diciendo no, pero es que mañana le ganamos seguro a Perú. Perú es tan igual como nosotros hemos demostrado en estas eliminatorias que no somos superiores a ninguno en el aspecto futbolístico, que a nivel de resultados se dieron resultados importantes. Se dio el resultado contra Brasil, tanto en casa como visitante, se le empató a Argentina de local, se le empató también a Uruguay, un partido que considero que no debimos haber empatado, se debió haber ganado, pero bueno, ese día la pelotita no quiso entrar, tan sencillo como eso. Hay un partido que yo considero que nosotros no podíamos haber empatado, que es el partido con Ecuador. Ese partido con Ecuador no debimos haberlo empatado, debimos haberlo ganado. De hecho, estuvimos más cerca de ganarle a Uruguay en casa que Ecuador. ¿Ok? Y Ecuador normalmente es un equipo flojo de visitante. Y nosotros sumamos un empate que no nos vale mucho, porque después vinieron las derrotas con Paraguay, vinieron las derrotas con Chile, ¿ok? Que son derrotas durísimas, por lo menos la derrota con Chile es terrible porque, bueno, Chile nos pintó la cara. La derrota con Paraguay, durísima. De hecho, nosotros creo que somos los protagonistas de esa resurrección que tuvo Paraguay. Paraguay estaba golpeadísimo cuando llegó a jugar contra nosotros. Obviamente, con el cambio de timón con Gustavo Alfaro, el equipo cambió radicalmente, porque Gustavo Alfaro, si algo tiene es calidad técnica en la dirección técnica, lo demostró con la selección ecuatoriana y ahora lo está demostrando con la paraguaya. Entonces nosotros tenemos que ser realistas, pero tenemos que tener esa mentalidad de querer ir a ganar, de querer ir a ganar los partidos, de querer por lo menos sumar un puntico afuera, que siempre es importante. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el día de mañana. Yo por lo menos le voy a hablar de mi pronóstico. Mi pronóstico, algo a mí me dice que Venezuela mañana gana con autoridad. Si las cosas se hacen bien, si el Bocha Batista hace bien las cosas, más los jugadores que pongan también huevitos en la cancha, yo considero que Venezuela gana por lo menos 2-0. A mí me gustaría pensar en una goleada mayor, pero estamos hablando de que Perú también tiene jugadores de nivel y tampoco van a salir a regalarnos los 3 puntos. Ellos van a salir a buscar goles. De hecho, me atrevería a decir que el partido queda o 2-0 a favor de Venezuela, o 2-1 a favor de Venezuela, o 3-1 a favor de Venezuela. Pero yo considero que Perú nos puede marcar un gol. Nos pudiera marcar un gol porque Perú tiene las herramientas, tiene a los jugadores, tiene ese envión anímico de haberle ganado a Bolivia, y eso no tiene que tomarlo en cuenta. Uno no puede llegar aquí, no, pero que bueno, le ganaron a Bolivia en Lima, no, pero es que Lima es alto, tampoco a Bolivia es que le hubiese afectado tanto, porque Bolivia está acostumbrado a la altura, y la altura de Lima, a pesar de que es menor que la de La Paz y la del Alto, obviamente igualito no le terminó, digamos, afectando a nivel futbolístico, porque es que Bolivia nos da como visitante, ese es el problema. Entonces, bueno, mi resultado para ser, vamos a decir, no ser tan cagón de estar dando 3 resultados, sino que dar uno en específico, para mí el partido lo gana Venezuela mañana 2-1. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Yo, aquí donde ustedes me ven, estoy aterrado, tengo mucha incertidumbre, pero tengo más fe que caminata evangélico. Con eso se lo digo. Yo considero que Venezuela, a pesar de que me hizo arrechar el viernes en el partido contra Ecuador, considero que mañana tienen que dar un cambio radical y que bueno, mañana le ganemos a Perú con autoridad. Si le damos un resultado mayor del 2-1, por lo menos 3-1, 4-1, excelente, buenísimo. Pero hay que acordarse que el rival también juega, ¿ok? Y va a querer hacer lo suyo. Entonces, bueno,
Mañana vendremos obviamente con el en vivo del partido, la transmisión en vivo del partido entre Venezuela y Perú. Desde aquí desde el canal de Infierno Blanco se los voy a llevar. Los que no se han suscrito, bueno, que están esperando, la suscripción es gratuita. Más bien agradecido de que lo hagan, revienten el like de este video. También mándenme su pronóstico a través de los comentarios. Revienten esos likes, por favor, no sean caleros. Y bueno, aparte de traerles el envío mañana del partido, les voy a venir luego con el post y qué es lo que deja este partido entre Venezuela y Perú. Mano, tengo fe.